Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndole como cada semana la lección de esta semana. Así es que la lección número 4, que lleva como título Jesús, nuestro hermano fiel. Así es que vamos a estar estudiando esta lección para ver cómo es que Jesús era nuestro hermano fiel. En Hebreos, el capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 1 habla de Jesús como el Hijo de Dios, el gobernante de los ángeles y el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos 1:3. Y en Hebreos 2, Jesús es el Hijo del Hombre, que fue hecho inferior a los ángeles y que adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad, aún hasta el punto de la muerte. Allí en Hebreos el capítulo 2, versículo 7. Y en Hebreos 1, Dios dice acerca de Jesús, mi hijo eres tú. Hebreos 1:5. Y en Hebreos 2, Jesús, al referirse a los hijos de los seres humanos, dice que son sus hermanos en Hebreos 2:12. En Hebreos 1, el Padre declara la soberanía divina del Hijo, allí en Hebreos 1:8 al 12, y en Hebreos 2, el Hijo manifiesta su fidelidad al Padre en Hebreos 2:13. En Hebreos 1, Jesús es el divino Señor, creador, sustentador y soberano. Y en Hebreos 2, Jesús es el sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. En resumen, la descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador, allí en Hebreos 1:1 al 4. Así es que eso es lo que vamos a estar viendo esta semana en esta lección, ¿verdad? Donde vamos a ver cómo es que el Jesús es nuestro hermano fiel. Así es que veamos allí, como nos dice, Jesús es presentado en Hebreos como Dios y como hombre. Y eso es lo que vamos a estar viendo. En sus primeros capítulos, ¿verdad? Nos dice también que Pablo enfatiza el contraste entre estas dos naturalezas, ¿verdad? De Jesús. En el capítulo 1 y en el capítulo 2. El Dios divino y también de Jesús divino y de Jesús humano. Hijo de Dios en el versículo 5, hermano nuestro en el versículo 12 del capítulo 2. Dios soberano, allí nos dice en el versículos 8 al 12, y fiel al Padre en el versículo 13. Creador, sustentador y soberano, sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. Ellos lo pueden ver, ¿verdad? Divino y humano. La descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador en Hebreos 1:1 al 4. Vamos a estudiar detenidamente cómo es presentada la naturaleza humana de Jesús en todo el libro de Hebreos. Vamos a ver 5 puntos esta semana. Jesús es nuestro redentor. Jesús no se avergüenza. Jesús es como nosotros. Jesús fue perfeccionado y Jesús es nuestro modelo. Ese modelo a seguir, allí lo vamos a estar estudiando durante el transcurso de la lección de esta semana. Y veamos un poquito acá a Jesús, que es nuestro redentor, ¿verdad? Vamos a ver allá, dice en Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. En Israel, una persona podía ser tomada como esclava para pagar sus deudas. Allí nos lo dice en Levítico 25:47. Si no pagaba sus deudas, debía quedar como esclava hasta el año del jubileo en Levítico 25:54, en ese año donde todas las deudas eran saldas. Y no obstante, el Redentor, una familia cercana, podía pagar esas deudas y liberar de la esclavitud a las personas en Levítico 25:48
al 49. El Redentor también era responsable de vengar la sangre del familiar en caso de asesinato, en número 35:19. Y desde que Adán pecó, estamos sometidos a la servidumbre del pecado, vendidos a Satanás como esclavos. Al hacerse hombre, Jesús llegó a ser nuestro hermano, nuestro pariente cercano, nuestro redentor. Con su muerte pagó él nuestra deuda, ¿verdad? Así que gracias a que Jesús vino a la tierra, se hizo nuestro hermano, nuestro pariente cercano, para poder llegar a ser ese redentor que tanto necesitábamos. Jesús no se avergüenza. Y miren, está bien bonito esto, Jesús no se avergüenza. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, perdón, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Qué bonito saber que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, de poder hacernos sentir como familia, ¿verdad? Dice allá en Hebreos 11:24-25, salvando las distancias, el caso de Moisés ilustra lo que Jesús hizo por nosotros. Él renunció al trono de Egipto. ¿Se recuerda Moisés cuando estaba por dirigir al pueblo de Israel? Y prefirió ser contado como miembro de un pueblo de esclavos, sus hermanos. Siendo el rey del universo, Jesús se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado y no se avergonzó de declarar que tenía una familia de esclavos, asesinos, pobres, inmorales y despreciables pecadores. ¿Nos avergonzamos nosotros de decir que Jesús, el rey del universo, es nuestro hermano? Es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Será que nos avergonzamos? Mateos 10:22-33 o 2 Timoteo 1:8, cuando nos preguntan, ¿somos cristianos? ¿Te avergüenzas? ¿Te avergüenzas de hablar de Jesús, de seguir a Jesús? Confesemos abiertamente a Jesús en Hebreos 13:15. Y así no tampoco nosotros nos avergonzaremos de nuestro hermano. Dice en Elena G. de White, El camino a Cristo, Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido, el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y degradación del pecado, para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad. Gloria al Señor, ¿verdad? Que sí, qué oportunidad tan grande nos pudo dar Jesús a cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver, Jesús es como nosotros. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo aquí ahora. A continuación, en Hebreos el capítulo 2, versículo 14, la primera parte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Quiero que pongamos mucho énfasis en esta parte de la carne y sangre porque es de lo que vamos a estar hablando. La expresión carne y sangre como sinónimo de humanidad se usa siempre con un sentido negativo. Al hacerse carne y sangre, Jesús asumió la debilidad o la débil naturaleza humana. No obstante, él fue en parte diferente a nosotros. No pecó y su naturaleza humana era santa, inocente y sin mancha. Y en Hebreos 4:15 y Hebreos 7:26. Eso le permitió destruir el poder del diablo y liberarnos del pecado. Fíjense, cuando había falta de entendimiento, nos habla ya en Mateo 16:17 y Gálatas 1:16. En Juan 1:12-13, la incapacidad de llegar a ser hijos de Dios. Eso éramos nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios 15:50, sometimiento a la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y solo nos esperaba, ¿qué cosa? La muerte eterna.
Y en Efesios 6:12 también la debilidad que teníamos que enfrentar. Y Jesús se hizo como nosotros para él poder llevar también la misma culpabilidad. Pero Jesús, dice allá, fue perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. En Hebreos 5:9. Si Jesús era perfecto, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Sería la pregunta de Hebreos 5:7-9. En primer lugar, ofreció oraciones a Dios en Hebreos 5:7. Jesús no solo oró por la liberación de la muerte, sino para que se hiciera la voluntad de Dios en Mateo 26:39. Y Dios no lo libró de la crucifixión. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Pero sí del poder de la muerte. Y no dejó que muriera. Su oración fue escuchada y resucitó. Por lo tanto, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Si nosotros lo obedeciéramos, bien oráramos por la liberación de nuestra muerte, ¿verdad? También, continuando con lo mismo, perdonen, aquí estamos. Dice, si Jesús era perfecto, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Bueno, en primer lugar, ofreció oraciones a Dios. En segundo lugar, aprendió a obedecer en Hebreos 5:8. Y Jesús aprendió la obediencia en parte al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en Getsemaní. Como Dios nunca necesitó obedecer, pero como hombre tuvo que aprender a obedecer, sometiéndose a la voluntad de Dios para llegar a ser nuestro Salvador, ¿verdad? La pregunta sigue, si era perfecto Jesús, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Bueno, y allí vamos para el tercer lugar. En primer lugar, ofreció las oraciones que hablamos a Dios. En segundo lugar, aprendió a obedecer. Y en tercer lugar, fue perfeccionado. Y estos tres puntos son los mismos que debemos llevar nosotros en secuencia. Jesús fue perfeccionado y nosotros debemos de ser perfeccionados también, siguiendo estos mismos puntos que está hablando allí en Hebreos el capítulo 5, del 7 al 9. La perfección de Jesús fue el resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial, allí en Hebreos 2, 17 al 18. Para el poder interceder, para el poder saber cómo tú y yo nos comportamos, él tenía que también pasar por el mismo, digamos, fuego que cada uno de nosotros pasamos a diario. Por lo tanto, había necesidad de oración, había necesidad de obedecer para que pudiéramos lograr a ser perfeccionados, ¿verdad? Fíjese lo que dice acá en esta otra parte de la lección. Jesús es nuestro modelo, ¿verdad? Y cómo no tener un modelo tal. En Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Y fíjese lo que dice allí, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y eso nos lo dice ya en Hebreos 12, 1 al 2, dice que después de mostrar a tantas personas que fueron fieles a Dios en el pasado, allí en Hebreos 11, Pablo nos insta a seguir su ejemplo de fe, abandonando el pecado y corriendo hacia la meta. Seguidamente nos muestra a Jesús como el modelo perfecto de imitar, sí, porque dice, y fijemos la mirada en Jesús. Él es el iniciador y el perfeccionador o consumador de nuestra fe. Es el principio y es el fin. Es nuestro modelo en todo momento de nuestra vida. Qué bonito es saber que Jesús es nuestro modelo en todo momento, ¿verdad? Imitándole, somos perfeccionados día a día, 2 Corintios 3:18. Y mi hermano, aquí llegando un poco más adelante de la lección ya, para ir concluyendo, el ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres.
Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con, con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar la riqueza, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición del alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebranto para, mediante el bautismo del sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. Ese es el Jesús que tú y yo le servimos, que no importó tener que hacer lo que tenía que hacer para darnos una oportunidad de salvación a cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué bonito es saber que Él estaba dispuesto a hacer eso por nosotros. Mi hermano, Hebreos 2:13 contiene las palabras de Jesús a su Padre, hablando de sus hermanos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Patrick Gray sugiere que aquí se describe a Jesús como el guardián de sus hermanos. El sistema romano de tutela impurebium determinaba que a la muerte del padre, un tutor, a menudo un hermano mayor, se hacía responsable del cuidado de los hijos menores y de su herencia hasta que alcanzara la mayoría de edad, aumentando así el deber natural del hermano mayor de cuidar a sus hermanos menores. Esto explica por qué Hebreos alude a nosotros como los hermanos de Jesús y como sus hijos. Como nuestro hermano mayor, Jesús es nuestro tutor, nuestro guardián y protector. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podían obedecer todos los requerimientos divinos. En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. El hacer salir el sol sobre malos y buenos y hacer llover sobre justos e injustos, allí en Mateo 5:45. Este ideal del ministerio fue confiado por Dios a su Hijo, Jesús. Fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad con el fin de que por su ejemplo pudiésemos enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio, sirvió a todos, ministró a todos. En el deseado de toda la gente, página 604. Así es que, mi hermano, mi amigo que me escuchas, Jesús es nuestro hermano fiel. Estuvo allí en cada momento de nuestra vida, ha estado y seguirá estando. Así es que lo único que te puedo decir es, busca de Jesús, hazlo el mejor amigo y hermano tuyo fiel, para que pueda estar a tu lado, y confía en Él para que todo lo que estés atravesando pueda ser puesto en las manos de Él y podrás obtener la victoria. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras para tener una palabra de oración. Oramos. Amante Padre que habitas en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de poder escuchar esta palabra y poder atesorarla en nuestros corazones, y pedimos que nos ayudes, Señor, a que podamos orar, obedecer y ir perfeccionándonos cada día para acercarnos y asemejarnos más a ti. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si es que, mi hermano, has escuchado la lección número 4, puedes compartirla, se encuentra ahí en YouTube si la quieres ver, y si la quieres oír también ahora la puedes escuchar por podcast y por Spotify. Así que va a estar también disponible por ahí, puedes buscar los enlaces, Escuela Sabática, comentarios, y allí podrás verla también en Spotify y podcast. Dios te bendiga, Dios te guarde.